Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar la clase de hoy día para no terminar muy tarde. Voy a proyectar. Hoy vamos a tratar de anatomía, o sea, anatomía y patología de los senos paranasales, las órbitas y los huesos temporales. Como siempre, vamos a pasar rápido lo que es la parte anatómica y la parte patológica le vamos a dar más énfasis. ¿Cuáles son las técnicas de imágenes que nosotros tenemos para evaluar el- estos senos paranasales, las órbitas, los temporales? Tenemos la radiografía. Si bien la radiografía no nos da una excelente imagen, pero sí nos orienta para poder saber qué cosa es lo que tiene ese paciente. Pero ahora, actualmente, la tomografía le ha sacado muchísima ventaja a lo que es la radiografía. La resonancia magnética, sí, para esto se utiliza poco. La medicina nuclear con la gamografía también se utiliza poco. El PET siempre para lo que son tumores es un excelente método y el PET no se utiliza para estas técnicas. Se utiliza poquísimo, mínimo por el costo. No justifica el pago. Vamos a ver la anatomía de los senos paranasales. Saben ustedes que los senos paranasales son cavidades aéreas. Son cavidades aéreas que contienen aire. Por lo tanto, nosotros lo vamos a ver en la placa radiográfica radiolúcido. Y en la tomografía lo vamos a ver hipodenso, como se ve siempre el aire. Estas cavidades neumáticas están cubiertas por una mucosa. La mucosa normalmente no se visualiza. Tienen comunicación con la nariz, con las fosas nasales, con la mucosa nasal, a través del ostium. Cuando este ostium se cierra, acá empiezan los problemas de retención de secreciones. Este, Estos senos paranasales se les denomina de acuerdo al hueso donde se encuentren, ¿no? Los huesos frontales, como están viendo aquí, los frontales, las, los huesos maxilares, las celdas etmoidales que se encuentran acá, y estos son los cornetes. Entonces, en condiciones normales, esta mucosa no se va a ver, como les mencioné, ni en la tomografía, ni en la radiografía. Cuando está patológica, la mucosa se va a engrosar y ahí es donde la vamos a visualizar. O cuando el aire de este seno paranasal, que es radiolúcido o es hipodenso, se va a convertir, se lleva a llenar con líquido, que es radiopaco, y lo va a opacificar. O alguna tumoración, algo empieza a formarse en la mucosa y también se va a ver radiopaco y ahí lo vamos a poder ver. Cuando nosotros hacemos radiografía, y según el seno paranasal, existen diferentes técnicas, pero las más comunes son la frontal, la lateral y la Waters. Y en relación a la tomografía nos ayuda muchísimo porque hace cortes coronales, axiales y sagitales. Entonces van a ver ahora cómo se ve una radiografía y cómo se ve una tomografía. Esta es una radiografía de los senos paranasales. Esta es una radiografía en incidencia posterior-anterior. Es la que están viendo. Esta es la que tienen en su clase. Esta les he colocado yo. Entonces, estamos visualizando. Siempre ubiquen ustedes las órbitas. Las órbitas. Sobre las órbitas se encuentran los senos frontales. Al costado de las órbitas están las celdas etmoidales. Por debajo de las órbitas, los senos maxilares. Y acá, estos son los cornetes y el tabique nasal. Entonces, aquí tenemos frontales, las celdas etmoidales, el tabique nasal y los senos maxilares. Si se dan cuenta, todos son
todos tienen aire, por eso son radiolúcidos. Esta es una tomografía, un corte muy semejante al que estamos viendo acá, miren la diferencia. Entonces, en esta tomografía, en este corte coronal, voy a poder ver acá, veo los senos frontales, las celdas etmoidales, acá los senos maxilares, bueno, que en este caso están patológicos, perdón, acá se ve engrosada la mucosa, acá también, y aquí están las celdas etmoidales, los cornetes superiores e inferiores. Este es otro corte, este es un corte coronal de los senos frontales, frontales, maxilares. Acá se encuentran en la parte de arribita, se encuentran los frontales, en la parte posterior, aquí está el seno esfenoidal y este es el maxilar. Recuerden que en este corte es un corte que está en la parte posterior en la parte posterior del cráneo, por detrás de los senos etmoidales. Entonces acá estamos viendo en la parte de atrás, por detrás de los senos etmoidales se encuentran los senos esfenoidales. Estos son el seno maxilar y los cornetes, cornete medio, cornete inferior. Este es otro corte, es un corte también axial a nivel de los senos maxilares. Entonces, estos son los senos maxilares que se ubican al costado de la nariz. Acá están los senos maxilares, el lado derecho, siempre el lado derecho y el lado izquierdo. Estos son los cornetes. Entonces, en antes hemos hecho un corte que vieron era más o menos a este nivel, donde se veía parte de celdas etmoidales, parte de senoidal. El siguiente corte fue acá un poquito más atrás, ese corte axial, donde se veía el seno espinoidal. Entonces, aquí, en este corte de aquí, siempre ubiquen las órbitas, al costado de las órbitas se encuentran las celdas etmoidales. Estas son las celdas etmoidales anteriores, medias, posteriores. Y por acá, en la parte de acá atrás, es el seno esfenoidal. Esta es una radiografía en una incidencia en lateral. La incidencia en lateral es la única incidencia que en la radiografía me permite evaluar el seno esfenoidal claramente. El seno esfenoidal se ubica acá por debajo de la silla turca. Esta es una radiografía en lateral, la parte anterior está acá, esto es la órbita, y por encima de la órbita, esto es el seno frontal, por debajo, acá se encuentra la órbita, esto es el seno maxilar, aquí las celdas etmoidales superpuestas, y acá atrás el seno esfenoidal. En una tomografía, este mismo corte, miren, en la radiografía, miren en la tomografía, estas son las celdas etmoidales anteriores, las medias, las posteriores, y este es el seno esfenoidal. Este es un corte en sagital, en una tomografía. Hay diferencia, ¿no es cierto? Esto vendría a ser lo que es una incidencia en lateral en una radiografía, la sagital. Entonces, si disponen para evaluar de una tomografía, es el mejor método para ver los senos paranasales. Pero si no lo disponen, pueden, digamos, utilizar la radiografía con las desventajas que ya les he mencionado. Entonces, cuando nosotros estudiamos los senos paranasales, ya sean en cualquiera de los dos métodos diagnósticos, tenemos que ver su forma. Todos tenemos diferentes formas de seno paranasal, pero deben de ser simétricos. No debemos tener un seno grande y uno chiquititito, ¿no? No es normal eso. Debemos de ver la forma, el tamaño, que tenga densidad de aire, o sea, que sea radiolúcido, negrito, por el aire que tiene. Ver la mucosa parietal. Normalmente no vemos la mucosa, pero si esa mucosa la vemos,
es que está patológica y debemos de ver el espesor de esa mucosa. Cuando vemos el espesor, que vamos a ver si esa mucosa está engrosada en un solo sitio, que nos estaría indicando de repente una tumoración, ya sea benigna o maligna, o puede ser un proceso inflamatorio o infeccioso crónico. Que no esté las paredes del seno paranasal, que no haya soluciones de continuidad, como en las fracturas, por ejemplo. Generalmente en fracturas de piso de órbita, los senos paranasales se llenan con sangre. Ahora, vamos a ver la anatomía por imágenes de las órbitas. Las órbitas son cavidades complejas que están formadas por siete huesos diferentes que forman acá, y acá se ubica el globo ocular. Entonces este es el mejor método para evaluarlo acá es la tomografía. Si bien la radiografía nos va a ayudar bastante cuando son fracturas, pero la tomografía es el método ideal porque no solamente podemos ver la parte externa de la órbita que viene a ser el hueso, sino también podemos ver el contenido, que es el globo ocular y sus músculos. Entonces, este es una tomografía, un corte coronal, un corte en sagital y un corte en axial. Este es un corte en axial de la órbita. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo en este corte axial? Siempre ubiquen los globos oculares o la pirámide nasal para que ustedes se ubiquen. Entonces, acá estamos, en este caso, el globo ocular. El globo ocular podemos visualizar sus diferentes partes, pero digamos en una macrovisión. Cuando queremos estudiar el globo ocular de por sí para alguna patología propia del globo ocular, la tomografía que se realiza es una tomografía especializada que lo hacen los oftalmólogos. Es una OCT y eso es con un equipo especial que hace cortes muy milimétricos a nivel del globo ocular y generalmente más utilizo para la cámara posterior. Pero en la tomografía que nosotros hacemos, la convencional que se realiza para las órbitas, vamos a ver acá el globo ocular, la parte anterior es toda la cámara anterior, el cristalino, el humor-vitrio. Por aquí, esta es la mácula, el nervio óptico, la arteria oftálmica también van por acá, y los músculos que conforman la órbita, la región extraconal. Esto es el corte que estamos visualizando aquí el recto medial aquí en la parte más interna y el recto lateral en la parte más externa, músculos. En este corte en coronal me va a permitir poder visualizar las órbitas como si fuera un corte en frontal, y acá estoy viendo al globo ocular. Por encima del globo ocular estoy viendo los músculos que conforman la región extraconal, el músculo superior, el recto superior aquí, por acá el recto inferior, y vienen aquí a los costados los oblicuos. Por debajo de las órbitas siempre se ubican el seno maxilar por encima, los senos frontales al costado, las celdas etmoidales. Cuando nosotros vemos la órbita, vamos a estudiar igual que lo anterior, la forma de la órbita, el tamaño, deben ser simétricas por igual. Cómo están las paredes, hay soluciones de continuidad, cómo están los globos oculares, los músculos orbitarios, el espesor de los músculos, el espesor de la grasa, ver la grasa, la densidad. Cuando la grasa aumenta de densidad, quiere decir que hay un proceso inflamatorio en la grasa, el nervio óptico. Entonces, esto es una resonancia magnética. Es una resonancia magnética a nivel del globo ocular, a nivel
de las estructuras que conforman el ojo, ¿no? Entonces, acá, este es un corte en sagital, donde estoy viendo esta es la parte del seno frontal, acá la parte anterior, y esta es la parte posterior, este es el globo ocular, esto está en potenciado en T2, donde los líquidos se ven de color claro, blanco. Este es el nervio óptico. Y acá se encuentran los músculos, el recto superior, el músculo recto inferior. Lo más importante, digamos, que deben reconocer, ¿no? La ecografía. La ecografía también es hecha por los oftalmólogos con un equipo especial. Los radiólogos no hacemos ese tipo de examen porque es un examen especializado y es un equipo especializado. Pero, ¿qué cosa es lo que lo que se puede visualizar cuando se hace una ecografía de la órbita? Esta es la posición del ojo, es lo que están viendo acá. Recuerden, en ecografía todo lo que es líquido es de color, es anecoico, es negro. Entonces, todo esto es el globo ocular, que está con el contenido del humor vítreo, del humor acuoso. Entonces, acá, esto es el párpado, la cámara anterior, toda la cámara posterior, y aquí se encuentra el iris y el cristalino. Como les digo, este es un examen que lo hacen con un equipo especial, este es un equipo, una ecografía normal, digamos, que nos permite ver esto, ¿no? Esta imagen, pero no es la imagen especializada que la hacen los oftalmólogos. El hueso temporal. El hueso temporal es un hueso muy complicado de evaluar, más aún por radiografía. Cuando solamente existía la radiografía, existían tomos completos de posiciones para poder evaluar los componentes del hueso temporal. Después de la salida de la tomografía, ya fue dejado de lado la radiografía para hueso temporal porque no es muy buen método realmente. Entonces, los huesos temporales son huesos que son pues, complejos. ¿Por qué? Porque tienen parte ósea y parte también el aire. Son simétricos, tienen a los pares craneanes, el 7 y el 8, y tienen tres porciones, la escamosa, la mastoidea y la petrosa. Cuando se hacía radiografía de los huesos temporales, cuando se hacía bastante, porque no había otro método, se hacía estas posiciones, que son bastante complicaditas. Ahora utilizamos la tomografía en cortes axiales, coronales y sagitales. Entonces, este, por ejemplo, es una radiografía transorbitaria, que es una radiografía con cierta angulación que me permite ver a través de las órbitas, voy a poder visualizar los conductos auditivos internos. Acá, este es el dorso del peñasco. Esta parte es el dorso del peñasco y acá arribita está el techo del oído medio. Esta es la incidencia de Schuller. Acá adelante se encuentra la cara y acá atrás está la parte posterior del cráneo. Esto de aquí, que ven aquí, esta articulación es la articulación temporomandibular. Todo esto que ven radiolúcido son las celdas mastoideas, que tienen, en su mayoría son celditas que son neumatizadas, por eso se ven así opacas, radiolúcidas. Cuando hay un proceso inflamatorio de las celdas mastoideas, esto se va a ir opacificando. Acá tenemos el conducto auditivo externo. Esto de acá es la región del antro mastoideo. Este es el mismo corte que estamos viendo acá, pero esta es una tomografía, es un corte coronal. En esta tomografía sí tenemos una mejor visualización de lo que es el oído interno y el oído medio.
Entonces acá estamos viendo el conducto auditivo externo, que es este, por acá el tímpano. Estos son las celdas mastoideas, todas las mastoides. Y acá se encuentra el oído interno, toda esta zona. Y el conducto auditivo interno es este de acá. El que veíamos en las órbitas, dentro de las órbitas es este. Otro corte, este es un corte en axial, igual a nivel del peñasco, donde estoy viendo, tengo una mayor visualización, este es un corte un poquito más posterior, tengo mayor visualización de lo que son los huesecillos. Estos son los huesecillos del oído. Entonces, cuando yo estudio un hueso temporal, ¿qué es lo que debo ver? Igual, comparar uno con el otro. Voy a ver los conductos auditivos externos, que sean simétricos, que estén presentes, porque a veces no están presentes. Las celdas y el antro mastoideo, que son zonas que son radiolúcidas de por sí porque tienen aire. Si están ocupadas por, ya sea por pus, ya sea por un proceso inflamatorio, por líquido, se van a volver radiopacas. Voy a tener que ver la cadena de huesecillos si es que estoy haciendo una tomografía, los vestíbulos y los conductos auditivos internos. Esta es una reconstrucción tridimensional coloreada de cómo se ve el oído. Acá vendría a estar el oído, por aquí viene el conducto auditivo externo, en esta zona vendría así, acá vendría la orejita estaría por acá, el conducto auditivo externo, este es el tímpano, acá están los huesecillos, la trompa de Eustaquio, el caracol y los conductos semicirculares. Ahora sí vamos a la parte ya patológica. Entre la patología de los senos paranasales tenemos los procesos congénitos, los procesos inflamatorios agudos y crónicos como la sinusitis, los tumores benignos y malignos. Vamos a ver los procesos congénitos. No son frecuentes. Uno de ellos es, puede el paciente nacer con una agenesia, le falta un seno paranasal, o puede nacer, como en este caso, con una hipoplasia del seno maxilar. Aquí es una hipoplasia del seno maxilar izquierdo. A veces lo mismo que sucede en los senos maxilares va a pasar en los frontales, va a pasar en los hemodales, en el que esté hipoplásico. Entonces, este es un ejemplo de un seno maxilar hipoplásico. Recuerden siempre en imágenes, este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, órbitas, al costado de las órbitas, celdas etmoidales, por debajo, maxilar, ¿no es cierto? Estos son los cornetes. Entonces, ¿qué pasa en un seno paranasal hipoplásico? Es más chiquito que el lado contralateral. Miren, como este es más pequeño, este es más grande. Siempre que hay algo pequeño, siempre que un lado es pequeño, cuando hay dos, el otro lado trata de compensar la función, entonces se hace más grande, se hipertrofia. Entonces se acompaña de una hipertrofia compensatoria del lado contralateral, como están viendo. Como este es más pequeño, el seno paranasal es más chiquito, ¿qué sucede con la órbita? La órbita es más grande. Acá tenemos una órbita grande porque el piso llega hasta abajo. Aquí el piso, miren dónde está. Entonces, aumenta el tamaño de la órbita, se deforma el piso de la órbita. Cuando hay una hipoplasia, estos senos paranasales tienen con frecuencia, como son chiquitos, no son bien aireados, se infectan. Entonces se llenan con una secreción en el interior. Entonces se vuelven hiperdensos. Lo que era hipodenso negrito se vuelve hiperdenso. Hiperdensidad del seno maxilar, que está hipoplásico. Por el proceso inflamatorio que tiene acá infeccioso,
Cuando hay un proceso infeccioso, la pared del que conforma el seno paranasal se engruesa, miren. Acá está más gruesa que el otro lado. Hay un aumento de la pared externa del seno paranasal. Digamos, malformación, algunos lo consideran como una variante anatómica, es la concha bullosa. ¿Qué es la concha bullosa? Es la neumatización del cornete medio por las celdas mastoideas. Entonces, uno de los cornetes se llena con aire. El cornete medio ya puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, en este caso el lado izquierdo, se llena con aire, se forma como una bula, por eso se llama concha bulosa, y acá en el lado derecho, miren, también se ha formado, ¿no? Son dos pacientes diferentes. Entonces, si bien es una malformación, pero se considera variante prácticamente. Ahora vamos a la sinusitis aguda. ¿Qué es la sinusitis? Es una infección a nivel del seno paranasal. Entonces, vamos acá para que entiendan. Entonces, el seno paranasal está hipodenso, esta es tomografía, esta es radiografía, está radiolúcido. Entonces, el seno tiene aire, en condiciones normales tiene aire, acá tiene aire. Cuando empieza a haber una infección, lo primero se va a inflamar el seno paranasal. Entonces, al inflamarse el seno paranasal, la mucosa se va a engrosar y va a empezar a edematizarse. Entonces, el seno paranasal va a empezar a opacificarse. Primero empieza a engrosarse un poquito la mucosa alrededor, vemos un poquito de opacidad alrededor y posteriormente ya se llena con secreción. Entonces ya veo acá un contenido líquido, veo opaco y veo ya, sé que esto es un contenido líquido, en la tomografía puedo saber que es líquido, ¿no? Pero acá veo opaco. Aumenta el grosor de la mucosa parietal, después se vuelve opaco, como están viendo el otro seno paranasal acá se ha vuelto opaco, y ya esto ya no es secreción simplemente, ya no es secreción líquida, ya es purulenta. Entonces, al ser purulenta, empieza a haber proliferación bacteriana y hay aire. Entonces se forma dentro de ese seno paranasal nivel hidroaéreo. Miren, el líquido, la pus está abajo y el aire que producen estas bacterias se va hacia arriba produciendo este nivel hidroaéreo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Van a ver en la radiografía en inicios, engrosamiento mucoso y opacificación del seno. Se opacifica, se llena con líquido, se empieza a opacificar. Lo que posteriormente se forma, se, se vuelve pus, se llena con pus, se transforma ese líquido en pus, hay bacterias, proliferación bacteriana y se llena con aire. Entonces se hace nivel hidroaéreo. Entonces, eso es lo que ustedes son los signos que van a ver en una sinusitis. Lo vean en radiografía o lo vean en tomografía. Aquí tenemos una radiografía. Acá están las órbitas. Este es el tabique nasal. La mucosa nasal también se hipertrofia, los cornetes se hipertrofian. Y acá vemos, miren, en este seno paranasal está empezando la sinusitis y acá ya la sinusitis está más avanzada. Entonces, aquí está empezando a opacificarse alrededor, se empieza a como hacer un poquito más radiopaco alrededor del seno. ¿Y qué más sucede? Ya se infecta, acá también ya está empezando a infectarse, se infecta y produce aire. Se llena primero y después produce aire, formando nivel hidroaéreo. Cuando hay un proceso infeccioso agudo, que es, digamos, repetitivo, porque la primera vez no te va a pasar, pero la siguiente sí, la pared que forma el seno paranasal, la pared externa, se engruesa. Hay aumento así como veían en el seno hipoplásico, acá también ven que está engrosado. Eso es cuando son cuadros repetitivos de sinusitis aguda.
Tenemos acá una tomografía en un corte axial donde se ven las celdas etmoidales anteriores y las medias. Miren en las celdas etmoidales posteriores y en el seno esfenoidal que está más atrás todavía. Esto está lleno de líquido. Y el líquido, ¿cómo se ve? Se ve hiperdenso. Entonces, hay hiperdensidad que ocupan las celdas etmoidales, en este caso las posteriores, y el seno esfenoidal. La sinusitis puede llevar a que se forme un absceso orbitario por la continuidad en que está, sobre todo en los etmoidales, los senos etmoidales. Entonces, ¿qué estoy viendo en esta? Son pacientes que empiezan con dolor en la parte lateral del ojo, el ojo empieza a dolerles y se sale hacia afuera. Entonces, el ojo se protruye hacia afuera, es una proptosis, se sale el ojo. Acá vamos a encontrar colección dentro del seno paranasal etmoidal, los músculos, o sea, la infección que está aquí va erosionando la lámina papirácea y entra dentro de la órbita extraconal. Entra y el músculo lo edematiza, lo comprime y lo desplaza el músculo recto. Y va llenándose cada vez más y va ocupando cada vez más el espacio orbitario. Y eso hace que la grasa se inflame y el ojo se salga hacia afuera. Cuando hay una sinusitis, cuando hay una sinusitis etmoidal y esfenoidal, los senos paranasales, sobre todo el esfenoidal se ubica por debajo de la silla turca. Y al costadito, o sea, mismo debajo de la silla turca, también se ubica el seno cavernoso, que son senos venosos. Entonces, fíjense, acá hay dos tomografías. En este estamos viendo el seno paranasal, estas son las células etmoidales del lado izquierdo, están ocupadas, está aumentado la densidad. Por aquí, por el seno, por donde se pasa el seno cavernoso, esto de acá, por aquí pasa también la carótida interna, pasa a la derecha y la izquierda. Entonces, a este paciente le han aplicado sustancia de contraste. La sustancia de contraste hace que todas las arterias se vuelvan de color blanco, se vuelvan hiperdensas, todo lo que es arterial o vaso en general, ¿no? Entonces, acá, esta es la carótida interna que se está opacificando por la presencia del contraste. El seno cavernoso también tiene vasos, tiene más vasos venosos. Entonces, este seno cavernoso debería pintarse acá, y se ha pintado. Tanto así que no se ve la carótida interna del lado derecho. Acá no la veo, porque digamos, se superpone a lo que se pinta el seno cavernoso más la. En cambio aquí, el seno cavernoso no está captando contraste. ¿Por qué? Porque hay un trombo a nivel del seno cavernoso, trombosis del seno cavernoso. En este otro, también es un paciente con sinusitis etmoidal, y acá estoy viendo que la vena oftálmica, que normalmente acá no la están viendo, porque eso es con contraste también, la vena oftálmica, el- cuando cuando se aplica sustancia de contraste, se ve, pero cuando no tiene sustancia de contraste, no debe verse. Acá no se está viendo. Aquí la estamos viendo, ¿por qué? Porque tiene un trombo. El trombo es el que me hace que se vea la vena oftálmica que está trombosada. Y eso que condiciona la proptosis del globo ocular. ¿Qué pasa en una sinusitis crónica? Son pacientes que tienen cuadros repetitivos, cuadros largos de sinusitis aguda, o que no se curan completamente, están
un poco, están un poquito, un día mejor, un día no, y así pasa. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con sinusitis crónica? Va a llegar un momento que esta mucosa, que el engrosamiento de la mucosa ya no desaparece, se queda así grueso, ya como acartonado alrededor, como si tuvieran una doble pared. Miren, este es el seno maxilar, como si hubiera acá doble pared. En este también está, este seno maxilar también se ve como una opacificación alrededor. Esto ya se queda siempre, ya no hay forma que esto se vaya. Entonces la mucosa, vamos a tener siempre la mucosa gruesa, está el paciente asintomático, pero la mucosa siempre va a permanecer gruesa. Y al igual que la mucosa nasal también se ve más hipertrofiada, más edematizada. Y también, en caso de sinusitis crónica, acompaña también aumento del espesor de la pared externa. En la tomografía, ¿cómo voy a ver? La tomografía tengo yo la ventaja de que puedo visualizar, puedo medir la densidad. Ustedes están viendo acá la opacificación del seno paranasal. Ven que el seno paranasal está opacificado. Pero nosotros no podríamos decir acá que acá hay líquido o esta es mucosa gruesa. La tomografía me permite medir densidad. Entonces yo mido y acá, al costado del seno paranasal, donde se ubica la mucosa, voy a ver que esto es sólido. Y en el centro es líquido. Si bien ambos me dan una opacidad, un aumento de la densidad, pero la tomografía me permite ver que esto de acá es sólido y la parte central es líquido. Entonces, de eso se está acompañando esta opacificación del seno. También, igual que en antes que hemos visto, la pared externa del seno paranasal se engruesa, el hueso se hace más ancho, más gordito, y la mucosa nasal de la zona donde está la sinusitis siempre está edematizada, congestiva. Ahora, en las masas benignas tenemos los pólipos, papilomas, ostiomas. El pólipo es un tumor benigno que generalmente acompaña a los pacientes que tienen sinusitis crónica. No, no siempre, generalmente. Entonces, estos son tumoraciones benignas que nacen de la mucosa. Miren acá, son pólipos redondeados. Muchas veces estos pólipos son un poco más líquidos, son por secreción, atrapamiento de secreciones, formando quistes de retención, que son difíciles de diferenciar de los pólipos, pero son benignos, tienen bordes regulares, son homogéneos, no captan contraste porque son benignos, no infiltran la pared del seno, miren, no la engruesan, nada, porque es una patología que no es de tipo inflamatorio. No capta contraste tampoco porque no es maligno, es benigno. Todo lo benigno no capta contraste. En cuanto a los tumores malignos, tenemos el carcinoma epidermoide, el sarcoma, linfomas y muchísimos más. Pero, ¿cuál es la característica de todo tumor maligno en nuestro cuerpo? El tumor maligno son masas radiopacas que siempre son heterogéneas. El benigno, ustedes han visto, miren, es homogénea. El maligno es heterogénea. El maligno destruye las paredes, destruye todo lo que encuentra alrededor, invade órganos vecinos y siempre capta contraste. Todo tumor maligno es igual. Acá estamos viendo un carcinoma epidermoide del seno maxilar izquierdo. Acá, ¿qué cosa es lo que yo veo? Estoy viendo este es un corte en una tomografía, en un corte en un coronal. La órbita, el seno paranasal, maxilar,
La órbita, el seno paranasal maxilar derecho. Acá en este seno paranasal maxilar derecho hay un nivel hidroaéreo. Acá hay una sinusitis. Ya. Pero miren en el izquierdo. En el izquierdo veo una masa sólida de bordes irregulares, heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque siempre los tumores malignos tienen zonas de necrosis y la necrosis produce el líquido. Es un líquido muy semejante, medio purulento, no es bacteriano, pero es purulento, o sea, la consistencia de la pus tiene. Entonces, esa necrosis me produce las áreas heterogéneas porque son más líquidas. En cambio, la otra zona que no está con necrosis es zona más radiopaca, más hiperdensa. Invade, ha destruido, mira, produce lisis de la pared del seno paranasal, del piso de la órbita, ha destruido el globo ocular. Si le aplico sustancia de contraste, las partes sólidas captan bastante el contraste. En cuanto a la patología de las órbitas, tenemos los procesos inflamatorios, las lesiones traumáticas, los tumores, que pueden ser pseudotumores benignos y malignos. Vamos a hablar de la oftalmopatía tiroidea. Esta es una enfermedad, es una inflamación autoinmune de los músculos y del tejido conectivo extraocular. Generalmente se asocia con la enfermedad de Graves, dando hipertiroidismo. ¿Y qué cosa va a condicionar? Que el globo ocular se salga de su sitio. ¿Y por qué se sale? ¿Por qué sale afuera? Porque hay una inflamación, recuerden que es es una enfermedad autoinmune inflamatoria, se inflama la grasa que está por detrás del ojo, la grasa periorbitaria. Al inflamarse la grasa periorbitaria, los músculos que forman también el globo ocular, que mueven el globo ocular, también los músculos se edematizan y aumentan el volumen. Entonces, esto hace que el globo ocular se protruya hacia afuera y el párpado se retrae. Entonces, miren, este es el globo ocular que ha hecho una proptosis, ha salido por fuera, está por fuera de las órbitas, la órbita acaba acá, esta porción debería estar acá en el centro de la órbita y miren dónde se encuentra, hacia adelante. La grasa se ha inflamado, todo tejido inflamado se vuelve más hiperdenso, se vuelve más blanco. Entonces acá la grasa, hay una inflamación del tejido graso, los músculos, miren los músculos rectos como están bien gorditos, este, casi bien gorditos. El nervio óptico, este es el nervio óptico, también está edematizado y hay desplazamiento del globo ocular. Los abscesos orbitarios generalmente se producen en su mayoría por una sinusitis o un absceso que se haya formado o una celulitis a nivel del párpado. Entonces, qué cosa voy a poder visualizar? Voy a ver que en este caso, esta es una sinusitis etmoidal, las senos paranasales, las celdas etmoidales anteriores, que son estas, están ocupadas por presencia de líquido, que las vuelve más blancas, más hiperdensas. Si yo mido la densidad, esto es pus. Por lo tanto, es una masa, todo lo que es absceso es pus, es líquido, es una masa que cuando le mido la densidad tiene densidad de agua, o sea, está más cerca a 0 unidades Hounsfield. Y el absceso tiene la característica que destruye las formaciones anatómicas que están al costado, deforma y destruye, porque se va extendiendo. Tenemos los traumatismos del globo ocular, que son contusiones, hemorragias, rupturas, fracturas, luxaciones. En este caso es una contusión al ojo que tiene una hemorragia del globo ocular,
Miren, el globo ocular está hacia afuera. ¿Por qué? Porque la grasa acá está inflamada, la grasa se ha salido. Tiene acá una fractura por estallido de la lámina papilácea de la cara medial del globo ocular. El globo se ha salido, hay una luxación del cristalino y hay una, aparentemente no se ven acá los músculos, ¿no? El melanoma orbitario es un tumor maligno que se produce a nivel de la coroides, o sea, está en la parte anterior. Esto, para que no lo confundan con el retinoblastoma que está en la parte posterior. Es generalmente hiperdenso, como es maligno, capta contraste y todo lo que es maligno a veces causa hemorragia, sangra con facilidad. Entonces, es frecuente causa de hemorragias de melanoma. El retinoblastoma es un tumor que aparece en la parte posterior, en la retina. Es un tumor también hiperdenso que tiene la característica, como es maligno, es irregular y tiene calcificaciones. Capta contraste, capta poco contraste, pero lo capta, capta contraste y tiene el poder de invasivo, es invasivo, invade el nervio óptico, invade los músculos. Ya nos falta poco, chicos. En la patología de los huesos temporales. En la patología tenemos procesos congénitos, inflamatorios, traumáticos y los tumores benignos o malignos. En los procesos congénitos, la hipoplasia del antro y de las celdas periantrales, la agenesia de las celdas de la escama, agenesia de los conductos auditivos o malformaciones del vestíbulo. Acá, este es un corte en coronal, donde estamos viendo es un corte a nivel de los peñascos. Acá está el peñasco del lado derecho, este es el peñasco del lado izquierdo. Esta es la orejita, el oído, el oído, acá, la orejita que aquí, y acá supuestamente debería estar la otra orejita. No tiene orejita, en el lado derecho, en el lado izquierdo sí. Acá estamos viendo el conducto auditivo externo, que es todo esto, y acá viene lo que es el tímpano. Estos de acá son los conductos semicirculares, el conducto auditivo interno. En este otro lado, ven que no hay conducto auditivo externo. Este canal negro, que es el conducto auditivo externo, aquí no se encuentra. Si ustedes ven las células mastoideas, aquí no están presentes. Aquí sí están, acá no están presentes. No hay celdas mastoideas. Aquí no veo tampoco conducto auditivo interno, no se ve muy claro, como lo veo acá. Sí, logro visualizar la ventana oval y el oído medio, pero es hipoplásico, ¿no? En cuanto a los procesos inflamatorios, recuerden que la mastoides es, es un órgano que también está neumatizado, entonces tiene aire. Tiene aire y también está tapizado por una mucosa que no se ve normalmente en condiciones normales. Entonces, al igual que los senos paranasales, cuando es, se encuentra patológico, se encuentra inflamado, va a haber un aumento de volumen de esa mucosa. Entonces, las celdas mastoideas se van a opacificar. Van a tener el mismo comportamiento que una infección en los senos paranasales. Entonces, se llenan con contenido líquido o se engruesa la mucosa, por lo tanto, aumenta la densidad de las celdas. Esta infección, al igual que eran los senos paranasales, aumenta también el espesor de la corteza, de la cortical, de los huesos que forman alrededor de la mastoides. La infección destruye las paredes del temporal, va destruyendo las celdas mastoideas.
Por su vecindad, generalmente produce trombosis del seno sigmoideo y también por su vecindad puede producir abscesos intra o extracraneales. Entonces, ¿cómo voy a ver? Este es un corte axial de una tomografía. Esto es muy parecido al corte que hemos visto en antes, donde había agenesia del conducto auditivo. Acá, miren, esto es el conducto auditivo externo, la orejita, el conducto auditivo externo, el tímpano, y miren en este lado. Aquí está la neumatización mastoidea, las mastoides, y aquí no hay neumatización mastoidea. Se ve todo una hiperdensidad, una ocupación. Entonces, esto se ocupa porque la mucosa se engruesa y también se llena con líquido purulento se llena esto. Entonces se opacifica las células mastoides. Cuando hay infección, se va a destruir las células mastoides, que son paredes muy delgaditas, produce destrucción de las células. Todo se vuelve como una sola cavidad. Miren aquí, este es el mismo corte, pero ya solamente con énfasis en esa zona, ¿no? Este es el peñasco del lado izquierdo, este es el del lado derecho. Miren que las células mastoideas normalmente son así, neumatizadas y contienen aire. Miren acá, no están hipodensas, están hiperdensas, están más grises. Vean la diferencia. ¿Por qué? Porque se ha llenado por un lado con secreción y por otro lado se ha engrosado la mucosa. Miren la hiperdensidad acá en el conducto, en la parte del conducto auditivo interno, y acá la cortical del hueso se engruesa. Acá también está grueso y en la parte externa se engruesa. Acá también se engruesa. El hueso que rodea el hueso temporal se va engrosando. Tanto se destruye las celdas mastoideas que también se destruyen los huesecitos. La infección termina destruyendo el oído medio. Este es el mastoide derecho, este es el mastoide izquierdo. Conducto auditivo externo derecho, conducto auditivo externo izquierdo. ¿Qué es el colesteatoma? El colesteatoma es una pseudotumoración benigna. ¿Qué sucede? El, la secreción que debería salir de los senos paranasales se queda dentro del seno paranasal. Entonces, al no poder ser expulsada, esto sigue creciendo y va opacificando el seno paranasal. Entonces me da como un aspecto que fuera una masa dentro del seno paranasal que se ve radiopaca si lo veo en en la radiografía, hiperdensa si lo veo en la tomografía. Como es benigno, tiene bordes definidos. Pero ¿qué hace este seno paranasal? Esta sinusitis perdón, este colesteatoma. ¿Qué cosa es lo que me hace a nivel del oído, perdón? En el oído me va destruyendo todo lo que las celdas mastoideas. Me va haciendo que se erosionen las celdas mastoideas. Entonces empieza a invadir el antro, empieza a invadir las demás celdas mastoideas. Al seguir invadiendo puede causar perforación del tímpano y esto vamos a encontrar que en todo el oído se empieza a haber epitelio estratificado, queratinizado, se extiende al oído medio. Entonces, en conclusión, el colesteatoma es la acumulación de secreción que hace que se forme como una masa de tejido blando que me va a ir destruyendo las celdas mastoideas y va a ir invadiendo el resto de estructura que está alrededor del oído. Entonces, miren el oído externo,
Este es el oído externo del lado derecho, este es el del lado izquierdo. Y fíjense, después del tímpano viene esta masa, pues acá hay líquido, acá hay una masa sólida, semisólida, porque no es sólida, es una masa hiperdensa, es, es como una gelatina dura que va ocupando espacio en las células mastoideas y las va destruyendo. Va destruyendo lo interno, va destruyendo las más cantidad de mastoides. En cuanto a las fracturas del temporal, generalmente esto es producido por algunas fracturas a nivel de cráneo, ¿no? Son policontusos contusos a nivel de cráneo y se asocia también con fracturas del temporal. Y esto se puede asociar con ruptura de tímpano, con otorragia, hemorragia en el oído medio. Y esto ocasiona que haya salida de líquido cefalorraquídeo a través de fístulas que se producen por la fractura. También puede producir hipoacusia y se visualiza claramente el trayecto de la fractura. Este es una mastoides, un corte axial en una tomografía, una mastoides del lado derecho. Miren acá el trazo de fractura que está comprometiendo de un lado a otro del peñasco. Hay sangre en las celdas mastoideas, hay sangre en el oído medio. Acá hay algunas celditas que todavía tienen aire. El schwannoma es un tumor benigno del nervio acústico. Esta es una resonancia magnética. El- es un tumor que si bien es benigno, por la invasión que produce, a veces tiene un comportamiento de maligno por la zona donde se encuentra, ¿no? Se encuentra junto al hemisferio cerebeloso, la protuberancia, al cuarto ventrículo. Entonces, a veces, cuando crece mucho, condiciona compresión del cuarto ventrículo e hidrocefalia comunicante. Entonces, ¿cómo es este schwannoma, este tumor benigno del nervio acústico? Esta es una masa compleja. ¿Por qué se le llama compleja? Porque es heterogénea. Entonces, hay zonas que son más líquidas y hay zonas que son más sólidas. Entonces, es benigno, pero cuando crece, empieza a comprimir, este es el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, comprime el cuarto ventrículo, comprime acá la protuberancia. Los lipomas en el ángulo punto cerebeloso no son frecuentes. Los lipomas tienen densidad grasa. Entonces, en esta tomografía estamos viendo acá un lipoma, este es el ángulo punto cerebeloso, y acá en el conducto auditivo interno se ve una masa hipodensa de densidad grasa. En la resonancia magnética en T1, todo lo que es esta grasa, esta imagen de este lipoma, estoy viendo acá una masa hiperintensa. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro, doctora. Listo. Entonces ya estamos hasta el próximo jueves. Cuídense. Doctora, he visto que ya está el acceso a la aula virtual porque han subido las PPTs de esta clase. Quería saber si van a subir también las PPTs del pasado o le tengo que hablar al doctor Araujo. No sé si el doctor Araujo la suba, la verdad. Pero las de esas están subidas. Sí, preguntaba por las clases anteriores.